Hola, yo soy Diana Y yo, Marcela. y esto es Café Rosa. Bienvenidas a Café Rosa, donde dos amigas discuten sobre los altibajos de la vida y comparten sus pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Soy Diana y estoy aquí con mi compañera de batallas, Marcela. Juntas exploraremos temas como roles de una mujer, crianza, amor, belleza, hijos y discutiremos nuestras experiencias y perspectivas únicas sobre ellos. Porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. Hola Marce, Hola, Dianita. bienvenida nuevamente a la sala de nuestra casa. Me encanta tenerte acá y tomar café contigo. Gracias. La verdad es una emoción este tema que vamos a tratar hoy. Pues es una de las cosas que a las mujeres más nos gusta, ¿no? Es algo que desde pequeñitas, es más, creo que desde pequeñitas estamos cableadas para este rol. Siempre es como que a la niña chiquita le regalan las bebés, los pañales, los teteritos, el cochecito. Creo que este tema de ser mamá va muy en el fondo de nosotras las mujeres desde que somos chiquitas. Sí. Y yo creo que hay como en este momento en el mundo hay como esa guerra de no les enseñes a ser mamás desde chiquitas, pero creo que realmente lo he vivido en mi casa con mis hijas. Claro, hay unas que no les interesa mucho el tema, pero tienen una sensibilidad, como hay otras que son hipersensibles a la maternidad, al tener muchos bebés. Por ejemplo, Gabriela, mi hija menor, no sé, creo que el juguete que más tiene son bebés, tiene todos los colores, todos los tamaños, pero por ejemplo Juanita nunca le gustaron mucho los bebés, pero si tú le preguntas, ¿te gustaría ser mamá? Por supuesto, sueña con ser mamá, entonces sí, es algo que Dios ha puesto ahí en nosotros. Qué rol tan lindo el de la maternidad, ¿cierto, Marci? Sí. Que trae tantos retos para nosotras, pero no solamente cuando somos mamás, sino por ejemplo, pues nosotras somos hijas. Tenemos mamás. ¿Cómo te fue a ti con tu relación con tu mamá? La relación con mi mamá, no sé, yo no recuerdo haber tenido mala la relación con mi mamá y si la tuve, no me acuerdo mamá, pero solo tengo recuerdos muy gratos con mi mamá. Somos 5 en casa, entonces mi mamá cuando queda embarazada, yo estoy en su pancita, ella decide dejar de trabajar y dedicarse a ser mamá tiempo completo. Ella estaba en la universidad estudiando, era maestra y creo que eso marcó mi vida. Al ver que ella decidió dedicar su tiempo a solo estar en casa y criarnos a nosotras y eso es como una gran diferencia en mí. Entonces la relación con mi mamá siempre ha sido una relación muy cordial, muy cercana, muy amigable, mucho, o sea, mi mamá, yo todas las semanas hablo con mi mamá sabe qué está pasando con mi vida. Si necesito esa sabiduría, si necesito a alguien que me entienda, la primera que voy es a mi mamá. Y seguramente que en algún momento le pude haber hecho daño, ¿no? Le pude haber dicho alguna palabra hiriente, alguna actitud pudo haber pasado, pero el amor de mamá es increíble porque ella nunca me lo ha dejado saber. Siempre he visto un corazón de mi mamá amoroso y perdonador. ¿Y tú qué? ¿Tú que tuviste 2 mamás? Cuenta a ver cómo fue. Mi historia es muy linda. El Señor Dios me regaló la oportunidad de tener 2 mamás. Yo tengo mi mamita del corazón que se llama Mechitas y tengo mi mamá que se llama Luz Miriam. Ella es Cita para todos en la familia. Y bueno, yo admiro mucho a mi mamá. Ella quedó embarazada muy joven. Ella tenía quizás 21, 22 años, quedó embarazada, ella fue madre soltera y sufrió mucho. Realmente para mí lo que yo más admiro de mi mamá fue ese coraje y ese valor de, a pesar de su situación de estar sola, o sea, imagínate solita a esa edad, ella decidió darme la vida. Creo que si hay alguien que es tan agradecido el Día de la Madre soy yo. Mi mamá decidió darme la vida. No fue planeado, fue muy imprevisto, pero creo que algo que tiene mucho valor en eso es que ella decidió, a pesar de su situación que no era la mejor, ella decidió darme la vida. ¿Sabes qué? Eso yo lo admiro mucho porque tengo muchos casos alrededor, sobrinas muy jóvenes quedaron embarazadas y pudieron haber dicho no lo tengo.
Es más, apoyadas muchas veces por su medio en no lo tengas y fueron valientes, porque creo que para uno ser mamá tiene que ser valiente. Pero sí. Pues como tú sabes, mi mami tomó la decisión de darme la vida. Hoy le doy gracias a ella y a Dios por eso. Y mira cómo Dios realmente, de alguna manera, la apoyó, porque ahí es cuando entra su tía y su tío y le dicen, Miriam, no te vamos a dejar sola, tú vas a llegar a nuestra casa. Y yo crecí en un hogar donde mi mamá siempre estuvo allí, pero yo tenía un papá y una mamá, y por eso Mechitas es mi mamá del corazón, porque también fue muy valiente. Ella también tomó una decisión. Ella tomó la decisión de tener una hija más. Ella ya tenía 3 hijos. Y eso no es fácil. Y eso no es fácil. Y ella tomó la decisión de levantarme como una hija más. Además, te voy a confesar, o sea, yo siempre he sido la consentida de esa casa, lo quieran o no. Entonces, pues para mí ha sido muy lindo porque yo siempre he tenido a mi mamá ahí al lado, pero yo he tenido 2 modelos muy lindos, ¿no? Una mamá luchadora, una mamá que toda la vida trabajó y se esforzó por sacarme a mí adelante, pero también por este lado una mamá que yo la veía apoyar a su esposo, que la veía ayudarle a su esposo en su trabajo, en el ministerio, en la iglesia, orar de rodillas por sus hijos, por la iglesia, trabajar por los demás. Yo aprendí de ellas el amor al servicio porque ambas son así. Entonces, pero tienes un muy buen mix, porque eres muy divertida, te gusta las cosas con color, por ejemplo, creo que eso viene de tu mamacita, ¿no? Y tu devoción a Dios, a la iglesia, ese corazón que tienes pastoral, lo aprendiste allí. Exacto. Yo siempre lo he dicho, Marce, yo le doy gracias a Dios porque yo soy quien soy, gracias a ellas 2, y hoy quiero aprovechar para decirles que las amo, que también como tú, muy seguramente muchas veces he dicho cosas que las han herido, pero lo mismo, creo que nunca me lo han dicho, y al contrario, yo siempre he recibido el amor de ellas y la devoción. Es más, no sé, para ti creo que ha sido distinto porque yo las tengo a ellas cerca. Sí. Creo que para ti ha sido distinto porque tu mami está lejos. Sí, claro, yo soy de Medellín y mi mamá, vivimos un tiempo en Bogotá, pero ya cuando yo soy mamá, que creo que es el momento donde uno más necesita de la compañía de su mamá, es cuando uno es mamá, ¿cierto? Porque necesita ese apoyo, esos consejos. Mamá venía, siempre vino a estar conmigo como todas mis 40 días, pero pues ella tenía que regresar a su vida. Y no ha sido fácil, un tiempo viví fuera del país, donde la extrañé mucho, y fue una de las cosas que me llevó a tomar la decisión de regresarme, fue estar cerca de mi casa, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, porque es un valor importante. Yo creo que como hijos debemos de alguna forma estar cerca. Con mi mamá es bien especial porque yo tengo que poner en mi agenda el tiempo con mi mamá. Cuando está lejos, si tú no te organizas y te agendas, pues pasan las semanas y no hablas con ellos, porque... Al revés, que cuando las tienes cerca, como que sientes que están ahí cerca y no eres intencional en ese tiempo con ellas, o sea, el tiempo especial. Puede ser. Entonces, en mi corazón, en mi agenda está escrito como, yo siempre dejo mis hijas en el colegio y ellas se bajan, lo primero que hago es marcar a mi mamá. De hecho, mi mamá sabe que el teléfono timbra a las 7 porque soy yo. Y bueno, trato de que sea un tiempo muy intencional, porque es muy poco tiempo, porque tengo que llegar y ya empieza la rutina del día a día, pero tratamos de hacerlo 1 o 2 veces a la semana, dependiendo de lo que estemos viviendo, o yo le hablo de lo que me está pasando, de lo que me carga, porque hay muchas cargas cuando somos mamás. Y creo que no hay nadie que entienda más esas cargas que nuestra mamá, ¿sí? Entonces trato de descargarme, pero también trato de que no sea como la llamada, y llamo a descargarse, no, sino como te escucho,
qué está pasando contigo, y también la escucho en sus luchas como mamá todavía, como esposa, como mujer, y así pasamos un tiempo intencional. Creo que eso es muy importante. A mí a veces me pasa al contrario, y es que mi mamá vive conmigo. Entonces a veces uno como que da por sentado que la presencia está, pero a veces ella misma me reclama a mí como, bueno, pero es como que estamos, pero no estamos, claro. Porque pues también en el día a día, en el ajetreo, pero por lo menos para mí es una bendición tener a mi mamá cerca. Yo anhelaría eso muchas veces porque me he sentido muy sola, ¿sí? Hay momentos donde me he sentido muy sola y hay veces tenemos a nuestras mamás aún en la misma ciudad y no las hacemos partícipes de nuestra vida. Yo anhelaría vivir en la misma ciudad de mi mamá y decirle como, mamá, ¿te quedas este domingo con las niñas? O mamá, vamos a tomar un café, o mamá, ven a dormir una noche en la casa. Yo anhelaría eso. Tenerlas lejos es difícil, ¿no? Y creo que para nosotras las que las tenemos cerca es importante aprender a valorar eso, sí. A valorar que están cerca. Yo valoro mucho que un día quiero salir con Migue, con mi esposo, queremos salir a cenar y yo tengo la tranquilidad de que voy a dejar los niños con ella y que están bien, sí. Que nos vamos de viaje y que ellos están bien porque están con ella. Entonces también es un poco como el aprender a valorar, Marce, que están cercas, pero también sacarles como ese tiempo. Creo que eso es una de las cosas en las que nosotras en nuestro rol como hijas tenemos que trabajar. Sí, ser un poco más intencional. Más intencionales en ese tiempo con ella. Uno a veces es intencional con el esposo, con los hijos, es intencional con las amigas, pero a veces se nos olvida esa intencionalidad con nuestra mamá. Creo que eso es muy importante. Creo que es para mí, digamos, para lo que yo creo de la vida, la relación con la mamá es el eje de muchas cosas, ¿sí? Yo le enseño a la gente, así como tú te relacionas con tu mamá, te relacionas con el mundo, con la comida, con tus emociones. Por eso es tan importante y también tenemos tanta lucha en la relación con nuestra mamá, ¿sí? O sea, siempre hay como una pequeña fricción, pero cuando uno se da cuenta que son tonterías, porque cuando vas al fondo son tonterías, o que simplemente la mamá ya pasó la etapa y se le olvidó cómo era, pero la voy a honrar porque hay un vínculo que jamás se va a romper. Ella toda la vida va a ser mi mamá, que hay una relación que debemos trabajar. Y yo creo que muchos estarán diciendo, no, pero es que usted no conoce a mi mamá es muy difícil, mi mamá alega mucho, no, qué sé yo. Y yo digo, sí, y es válido eso, pero nosotros hace parte de nuestra vida es honrar esa relación que tenemos, el ser intencionales, no importa lo que ella haga, no importa, yo decidí amarla, honrarla y respetarla, y podremos tener puntos que no sean de acuerdo. Yo tengo puntos que no son de acuerdo, que yo lo veo diferente y ¿qué hago? ¡Pum! Esquivo esos puntos, porque a mí me interesa tener una muy buena relación con mi mamá. No, y que además cuando somos ya adultas, ¿no? Como que tendemos a pensar, no, yo lo estoy haciendo mejor que mi mamá. ¿Sí? Sí. O no, uno dice, no quiero hacer o no quiero hacer lo que... Exacto. Y que, pero al fin y al cabo es un gran error porque terminamos haciendo lo mismo. Claro, es que tendemos a parecernos a ella. O sea, terminamos haciendo lo mismo y al contrario, yo creo que el hecho de que ya seamos adultas, que de alguna manera nosotras sepamos cómo hacer las cosas porque es nuestra familia, eso no quita el vínculo que tenemos con nuestra mamá. No. Y pues obviamente, o sea, creo que aún más ahorita que somos mamás, debemos ser un poco más, como más conscientes de que es que a ellas tampoco les tocó fácil, como muy seguramente no te está tocando fácil a ti ni nos ha tocado fácil a nosotras, porque la maternidad tiene sus retos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces juzgamos a nuestras mamás con la información que tenemos hoy. ¿Sí? Y se nos olvida que ellas tenían una información antes. Claro. Y como yo le digo a mis hijas, hago lo mejor que puedo, pero sé que también que me voy a equivocar. Pero está en mí como hijo aceptar esos errores de mamá. Y como yo siempre lo digo, como si tú no quieres repetir la historia, estúdiala, ¿sí?
Estudia qué fue lo bueno, estudia qué fue lo malo y a la final estamos modelando, ¿no? Porque vienen otras generaciones adelante. No, y ahí es cuando nosotras decimos, finalmente nosotras tenemos nuestra mamá y debemos honrarlas como yo les digo, si hay algo que yo admiro de mi mamá y la honro y le doy gracias, es haberme dado la vida, es no haber dicho, no la voy a tener. Ella tomó una decisión y creo que para mí eso tiene mucho valor dentro de lo que yo admiro de ella, ¿no? Y se nos olvida, se nos tiende a olvidar que nuestras mamás hicieron muchos sacrificios, así como lo hemos tenido que hacer nosotras. Yo no sé, Marce, a ti, pero pues a mí la vida me cambió después de que fui mamá. Yo no sé a ti cómo te cambió la vida, cómo te sentiste tú después de ser mamá. 180 grados. Toda, porque esto suena muy cliché, pero tú no vas a entender a tu mamá hasta que no seas mamá, ¿sí? Y hay cosas que no lo logramos dimensionar. O sea, las mamás damos todo por nuestros hijos, renunciamos a muchas cosas. Si tenemos que pasar trabajo, lo vamos a hacer. Si tenemos que callarnos, lo vamos a hacer. Hay momentos hasta donde yo me he visto como, wow, jamás haría esto por alguien, pero por mi hija sí, ¿sí? Ser mamá te cambia la vida, desde que empiezas a ver que tu cuerpo cambia, ¿no? De que te miras al espejo y ya no eres igual, que de repente hay estrías, te subiste de peso, ahora sale leche, o sea, estos son demasiados cambios, pero es lindo. Yo que ya estaba mirando en las redes y me dio mucha risa que había como una mamá que decía, allá va mi calcio, allá va mi colágeno, Sí, seguro. allá va mi pelo, todo lo dejé ahí. Porque en realidad pienso que no es solamente los cambios en la rutina de nosotras como mujeres, sino físicamente cambiamos un montón. O sea, ella ahí chisteando decía, hasta las patas me crecieron. Sí, total. Es muy chistoso y realmente pues nosotras lo vemos de una manera muy graciosa, pero no es, pero es duro porque de alguna manera no todas las mujeres asumimos esos cambios físicos de la misma forma, ¿no? Por nuestro temperamento, para muchas pueden ser cosas complejas. El hecho de que se me empieza a caer el pelo, pues obviamente eso preocupa. Pienso que esos cambios físicos y también lo que cambian nosotras como mujeres, ¿no? Sí, por ejemplo, yo siento que yo era súper arriesgada antes, era como me encantaban las montañas rusas, me gustaba el riesgo, me gustaba todo eso. Y cuando empecé a tener hijos empecé a ser como cobarde. ¿En serio? A mí me pasó lo mismo. Sí, como que yo no me monto en esa montaña rusa, porque creo que hay un instinto en nosotras que nos dice hay que preservar la vida, tienes mucha responsabilidad, tienes 3 hijos y te cambia mucho. No, yo perdí. Aunque hay mamás que no. No, a mí me pasó también. Yo perdí memoria. Por eso todo lo tengo que anotar. Sí. Pero sí, creo que una de las cosas que a mí también me pasó casualmente es eso. Me volví como más temerosa. Pero claro que te cambia la vida. Te madura, un hijo te madura, te pone los pies sobre la tierra. O sea, yo tengo, por ejemplo, mis sobrinas, tú las veías como, uy, no, qué lo que era. Cuando decidieron tener sus hijos, o sea, ahora son mamás, ahora son responsables, ahora piensan, ahora no es que me voy de rumba y no tengo ni idea de qué va a pasar el otro día, no, o sea, claro, nos hace ser más conscientes, nos hace ser más intencionales, nos pone más sensibles. Sí, o sea, uno realmente se va volviendo más sensible, pero te vas haciendo también mucho más resiliente. Eres más fuerte porque ahora no es tu vida y cualquier vaina te quiebra, ¿no? O sea, ahora dices, este viene, pues voy a ser fuerte porque tengo toda una generación. No, y además que tú también tienes como ese impulso también de aprender, ¿no? De pronto antes era como que tú vas por la vida como para lo que la vida te vaya enseñando, como el Señor te vaya o Dios te va poniendo las cosas. Pero en realidad cuando tú tienes hijos tú quieres aprender porque tú quieres lo mejor para ellos, entonces quizás tú estudias más,
Cuando ellos van creciendo, tienen sus retos, entonces tú investigas qué le puede ayudar, qué, entonces tú te vuelves como más, como también como hasta estudiar más, ¿no? Sí, claro, porque empiezas a ver que hay unos desafíos en cada hijo diferentes y ahí te vas volviendo como una experta en el tema. Y ¿sí? cómo son de diferentes además, ¿no? Sí. O sea, lo que tú haces con uno no te sirve para el otro. Yo no sé, yo tuve 3 hijas. Mi abuela tuvo no sé cuántos partos, no sé, como 13, 15 hijos, y yo digo como, ¿cómo hizo? No, o sea, si 3 me roban la energía y estoy mamada, estoy súper cansada en la noche, no me imagino cómo será tener tantos hijos. Pero yo pienso que la diferencia la hace, como alguien me explicaba en estos días, es tener como ese descanso también un poco en Dios, ¿no? Ahí donde uno puede renovarse, ahí donde uno puede descansar, ahí donde las fuerzas se acaban y tú vienes y dices como, necesito más fuerza, porque las mamás nos cansamos, las mamás también tenemos necesidades, las mamás también tenemos desafíos con nosotras mismas, con nuestro tiempo, y llega un momento en la vida donde tú dices, bueno, sigo siendo profesional o me dedico a mi casa, y pienso yo que va a partir mucho qué vas a hacer, lo que tú viste con tu mamá. Yo lo viví así. En el momento en que yo o quería seguir con mi carrera o estudiando o enfocándome en la parte profesional, dije, no, voy a ser mamá. Voy a ser mamá todo el tiempo, full time, que no es fácil. Y creo que también cuando llega la etapa de la maternidad, una de las cosas que yo más he aprendido es que a veces nosotras queremos ejercer muchos papeles alrededor de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si el niño tiene una dificultad para hablar, entonces yo me vuelvo fonoaudióloga. Que si Pero es que somos expertas en muchos temas, o sea. Que si el niño tiene tal cosa, entonces me vuelvo nutricionista. Y a veces, ¿qué he aprendido yo en mi maternidad? Mis hijos necesitan a la mamá. Ellos lo único que necesitan es a su mamá, y creo que con nuestras mamás nosotros lo hemos vivido, como que yo a veces miro y digo, yo solo necesito a mi mamá. O sea, creo que también tenemos que validar mucho porque nosotras las mujeres tendemos a darnos muy duro, tendemos a juzgarnos muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos abierta la comparación, Marce, qué problema tan grande, no, yo soy mejor mamá y necesito ser mejor mamá que esta, o yo veo que esta hace esto, entonces yo no estoy siendo buena mamá. Y creo que todas somos mamás y ya. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Una mamá. Es como lo que yo he venido aprendiendo, ¿no? O sea, como sí hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, pero ellos necesitan a la mamá. Y sabes que eso es muy importante. A mí me encanta estudiar y yo todo el tiempo estoy estudiando, o sea, hace parte de mi vida, de mi agenda. Yo todos los días estoy estudiando un tema por semestres o qué sé yo. Y hay veces quieres ser la terapeuta de tus hijos. Eso lo vivo yo. A mí me pasa lo mismo. Entonces sé de muchos temas y empiezo a ver como el problema, entonces yo ya empiezo a hablar, no como la mamá, sino como la terapeuta, así como, entonces cuéntame, hazme un listado, entonces como, hello, solo quiero que me escuches, quédate callada, sobre todo mi hija mayor, ¿no? Entonces yo digo, pues sí, o sea, lo que necesita es ser una mamá, es escuchar, es ser sensible. Creo que hay un dilema muy grande entre, ¿soy amiga o soy mamá? ¿No? Hasta dónde soy amiga, hasta dónde soy mamá, y yo me he equivocado mucho, o siendo muy amiga, o siendo muy mamá, ¿sí? Y esa es la sabiduría, ¿no? El equilibrio, y es mi oración todos los días, ayúdame a ese equilibrio, ¿sí? Porque me he pasado, y en ese pasarme, a uno hay veces le hace daño el corazón de sus hijos, que jamás es la intención, pero sí, hay veces solamente necesita mamá. Entonces, yo muchas veces llamo a mi mamá, esperando encontrar una respuesta, y mi mamá lo único que hace es escucharme y me dice, tú sabes qué debes hacer. Sí, sí, o sea, la mamá siempre le dice, yo solo la escucho, para que usted ya sabe qué tiene que hacer. Tiene que hacer. Y mi mamá es muy linda porque me dice como, es más, yo he aprendido eso de ti. Y yo, sí, es verdad. Y necesitamos eso, mamá, el contacto físico, ¿no?
Yo extraño eso mucho de mi mamá y se me hace un nudo en la garganta, porque no hay nada como que una mamá te abrace y las nuestras que están vivas aún podemos vivir eso, ¿no? Debe ser muy triste uno no poder tener su mamá y yo digo, las que tienen sus mamás, aprovechenla. O sea, eso suena como así súper cliché y estamos en el mes de la mamá y es lo que queremos enfatizar en esta charla es disfruten a la mamá, hónrenla, o sea, de verdad, háganla sentir linda, única, ¿cierto? Y aprovechen ese tiempo, ese toque físico es increíble. A mí a veces me da la locura y le digo a Carlos como, me quiero ir este fin de semana a Medellín, porque yo solo necesito ir y verla, ir y abrazarla, recargarme. Yo me acuerdo una temporada que tuve muy difícil en mi casa, y le dije a Carlos, necesito que mis papás vengan, porque no podíamos ir. Y cuando mis papás llegaron, yo volví a ser niña. Fue una cosa increíble. Ellos llegaron y yo me acuerdo y me abrazaron y mis hijas se quedaron mirándome y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo solo necesitaba eso, el abrazo como el padre, el abrazo de la mamá. Yo soy el papá y la mamá. Tú, aunque estés muy grande, muy fuerte, tengas 3 hijas, sigues siendo nuestra hija. Y creo que eso es muy importante. No renunciar a ese calor de mamá, a ese nosotros como mamá, a dar ese abrazo, ese apoyo, a decir aquí estoy. Por eso yo pienso que es tan importante que nosotras no anhelemos esa perfección, Marce. A veces anhelamos ser la mamá perfecta, que no anhelemos esa perfección, sino simplemente que nos valoremos porque, hey, sí, eres mamá y eres buena mamá, nadie te va a decir lo contrario, no te es tan duro. Nosotras tenemos que valorar eso y poner realmente en la mesa y decir, soy mamá y soy la mamá que mis hijos necesitan. O mira, o qué tal esas mamás que han tenido que dejar sus hijos para ir a trabajar, por ejemplo. O porque no han acabado una carrera y necesitan estudiar. Creo que, y hay veces, es como chistoso, ¿no? Porque es como si fuéramos 2 grupos. Las que nos dedicamos a la casa, ¿no? Ustedes que les toca trabajar, y hay veces ellas como, ay, las que se quedaron en la casa, nosotras que somos las super ejecutivas, ¿no? Y yo digo, es una tontería, porque ninguna es más que la otra. Cada una decide vivir el rol que quiere y creo que lo hace desde la convicción profunda de que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Y hace parte de los roles de nosotras como mujeres, ¿no? O sea, eso no quiere decir, el hecho de que tú seas mamá no quiere decir que tú no puedas ejercer un rol como profesional, ¿no? Que hay muchas. Que no puedas ejercer tu trabajo, porque allí en lo que estás haciendo estás agregando también valor. Y muchas veces tampoco es ni siquiera la necesidad de tener un espacio para ti, sino simplemente el poder ejercer ese rol como profesional. Las mujeres estamos diseñadas, y creo que es un tema que yo siempre quiero que todas podamos entender y hasta yo misma interiorizarlo, y es que nosotras estamos diseñadas para eso, ¿no? Para ejercer muchos roles. Y uno de esos roles es nuestra vida profesional, y creo que es muy válido el que podamos ejercerlo, ¿no? Y aún si no estamos trabajando en una oficina, sino que podemos ejercer otro rol profesional, otro rol de trabajo, donde estamos aplicando lo que podemos agregar nosotras como valor, ¿no? De mujer. Así es. Y yo pienso que son etapas también en nuestra maternidad, o sea, yo ahora puedo ser mamá, puedo trabajar, puedo estudiar. Hoy Marcela hace eso, trabaja, estudia y es mamá y ejerce un liderazgo y acompaña a Carlos. En algún momento de mi vida quise hacerlos todos y yo no pude. Y admiro profundamente las mamás que deciden irse a trabajar, llegar y tener tiempo de calidad con sus hijos, estar presente en todas las etapas de su vida. Y creo que simplemente fuimos diseñadas de forma diferente, ¿sí? Yo amo ver las mujeres en los cargos altos, o sea, es algo muy femenino, pero a mí me gusta como cuando Carlos me dice, y trabajo con tal, y ella es la gerente de no sé qué, y yo, sí, y tiene hijos, sí, yo, sí, o sea, me llena de orgullo.
como me llena de orgullo las mamás que dicen, no, como la mía, yo tomé la decisión de quedarme. Y creo que eso hace parte de entender el rol de mujer y de mamá, ¿sí? De que puedo hacerlo como tú creas que está bien, va a estar bien. Y tampoco sentirnos mal porque no podemos estar tanto tiempo en casa porque tenemos que trabajar. Creo que el ser humano se acomoda, ¿sí? Y se puede. El punto es simplemente ser intencional, ¿cierto? Ser intencional. Sí, claro, y allí va mucho también el ser intencional, el también entender un poco las prioridades, ¿no? El organizar las prioridades y el tener un orden, ¿no? Creo que una de las capacidades más grandes que tenemos nosotras las mujeres es el orden. Nosotras somos muy logísticas y no quiere decir que no logremos hacerlo. Obviamente hay un desgaste, ¿no? Hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional, pero creo que sí lo logramos porque sí podemos hacerlo. Y es de valorar mucho a esas mujeres que son súper valientes y ejercen su profesión. Y sabes, creo que los hijos a la final se acomodan. Exacto. Se acomodan a lo que hay, como decía una amiga mía, esto es lo que hay. Y cuando esto es lo que hay, pues nos acomodamos y caminamos hacia allá. Porque además yo pienso que, no sé tú, Marce, pero yo pienso que el éxito de una mujer no depende de sus roles tampoco. El éxito de una mujer está en quién es ella. Y creo que eso es lo que tenemos que valorar, ¿no? No si es exitosa porque ejerce un cargo muy alto o si es exitosa porque se quedó en su casa, porque decidió quedarse en su casa. Creo que el éxito de una mujer es la esencia y que viva profundamente la esencia. En nuestro día a día nosotros lo vivimos, así como hemos hablado de los roles de mamá, de profesional, pues también lo vivimos en un rol como esposas, ¿no? No hay nada más satisfactorio, no hay nada que me llene más de satisfacción a mí que poder ver a mi esposo empoderado. Realmente de ser un instrumento de poder ayudarlo a que él ejerza también su papel y su rol como esposo, como profesional, como papá. Y creo que uno de los roles más importantes de nosotras las mujeres es ese, el ser esposa, el ser poder esa ayuda de potencializar a nuestro esposo, de admirarlo, ¿no? A veces se nos olvida eso, de admirarlo, de respetarlo, de honrarlo. No, y sabes que creo que la clave está en quién eres. Es que a ti no te define lo que haces, a ti te define quién eres. ¿Sí? Yo soy Marcela, una hija de Dios que cumplo diferentes roles. Porque es que los roles pasan a la final, ¿sí? O sea, cuando los hijos se van, no dejas de ser mamá, pero ya toda tu atención no está ahí con los hijos, ¿no? Y ya que tocaste el tema del esposo, pues ahí sí que hay un desafío. Porque muchas veces cuando el nido está vacío, me encuentro con un extraño. Así es. ¿Sí? Porque fue tanto mi rol como mamá y me enfoqué solo en mis hijos que se me olvidó que mi marido estaba conmigo y que también tenía que trabajar una relación. Y es ese rol maravilloso de ser esposas, ¿no? Por eso tan importante que nosotras en ese rol de esposas podamos ser intencionales así como hacemos en otras cosas, intencionales en ese tiempo con nuestros esposos, ¿no? De sacar espacios con ellos, de poder tener tiempos de pareja, porque nuestra relación es para toda la vida, tenemos que seguir construyendo relación, no nos podemos quedar con la relación de yo voy a cumplir 18 años de casada, yo no me puedo quedar con la relación de hace 18 años. Creo que tenemos que ir creciendo en esa relación con nuestro esposo y creo que ese es uno de los roles. Todo el mundo dice, el rol de la mujer más lindo es el de ser mamá. Sí, es un rol hermoso, pero creo que el que más valor tiene también es el de ser esposa, porque estamos hablando de nuestra pareja con quien realmente vamos a vivir toda nuestra vida, con hijos o sin hijos, con papás o sin papás, con abuelos o sin abuelos, nuestro esposo siempre va a estar ahí. Sí. Y yo creo que todas hemos tenido desafíos en la crianza. Yo los he tenido porque uno no nace aprendido, por más que estudies, porque yo estudio
mamá de adolescente, preadolescente, y entonces, ¿qué pasa con su cerebro y sus emociones? Y hoy bueno, hay mucha información, entonces tú puedes coger mucha información, pero ese rol de ser esposa... Uno no lo estudia. No, porque uno está enfocado en sus hijos, pero hay momentos en que yo digo como, ay, Dios mío, me siento tan abrumada con ser mamá, ¿sí? Que yo, te lo juro, yo a veces digo como, ay, quisiera como irme corriendo, pero resulta que volteo y veo que hay un hombre ahí que me está esperando, entonces yo digo como, ay, no me puedo ir corriendo porque es que este man sí me va a esperar toda una vida. Entonces digo, no, esto es un tiempo, tengo un esposo con el que puedo seguir trabajando. O de repente las que no tienen esposo y les toca solo ser mamás. Entonces, ¿cómo buscar otros roles? ¿No? Porque tenemos infinidad de roles como mujeres. Y bueno, y también, digamos, a entender que sí tenemos la capacidad de ejercerlos todos. Creo que la esencia de ser nosotras mujeres y que a pesar de que tenemos muchos roles, somos un individuo, Marce, a veces se nos olvida, somos un individuo al cual hay que trabajarle, un individuo que tiene que mejorar cosas, un individuo que tiene que superar traumas, un individuo que tiene que aprender, que estudiar, ¿sí? Y creo que a medida que nosotras vamos trabajando en ese individuo, yo siempre lo he dicho, entre más yo trabaje en mí, mejor voy a ejercer los roles que tengo en la mesa, porque creo que no es ni siquiera ser intencional en aprender a ser mamá, sino creo que proviene de nuestro interior y estamos diseñadas para hacer todos esos roles y más cuando nosotras tenemos la capacidad de ser líderes. Y creo que ese es uno de los roles que a nosotras las mujeres por muchos años no creyeron que la mujer pudiera ser líder, pero creo que eso es uno de los roles más lindos y al cual hay que trabajarle más. Y no sé tú, pero yo renuncié a ser multitask. No puedo. O sea, nos vendieron la idea de que puedes hacer todo al tiempo y te va a salir espectacular. Y cuando menos te das cuenta como mujer, estás muy cansada, estás muy cargada porque estás asumiendo todos tus roles uno tras otro, uno tras otro. Sí, no, yo creo que uno de los éxitos que yo considero que puedo tener un tiempo como nieta, como tía, como sobrina, como nuera, como hija, como mamá, como esposa, es decir, una cosa a la vez. Una cosa a la vez, cuando tú entiendes que puedes hacer todo, pero que esa es en mi vida ha funcionado así, una cosa a la vez, se me baja la presión y disfruto cada momento que estoy con porque como yo soy tan poco estructurada, pues yo me meto en todo. Y al final estoy como hasta aquí, estoy súper cansada, pero yo tengo que hacerlo. Y yo termino haciendo todo, pero termino diciendo, necesito un día, chao. O sea, sí, me tengo que perder porque ya no puedo el cansancio. Y creo que esa es una de las cosas, por ejemplo, a mí me pasa. O sea, yo me meto en cosas y termino haciendo de todo, pero siempre quiero hacerlo bien. Y hace parte también como de mi personalidad de líder. O sea, yo como tengo como me gusta, como quiero trabajar, pienso en las personas, quiero estar haciendo cosas por los demás, pues todo el tiempo estoy pensando qué hacer. Esa es una posición, pero yo pienso que también puede haber otra, y es donde tenemos que cuidarnos mucho de no caer, claro. Y es querer tener el control de todo. Ah, sí, claro. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago, pues controlo. Yo vengo de una cultura matrona, donde la abuela, la mujer, estamos alrededor de ella y queremos controlar la vida de todos. De todos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando allá o allí o allá? Entonces, también soltar un poco el control para descansar. Ese super mamá, super, pues no somos tan super, seamos más naturales, más reales, que nuestros hijos también nos vean, cansadas, o nuestro esposo, sí, o nuestras amigas. Claro, o sea, yo digo, si yo no puedo ser yo, tristes. Si yo no puedo ser yo, esto pasa en mi vida, si yo no puedo ser yo, no me funciona. No me funciona la relación, no me funciona el apego, no me funciona lo que está pasando. Exacto.
Si yo tengo que mostrarme todo el tiempo como que todo está perfecto y que nada se rompe, no, porque eso causa mucho estrés. Y el punto yo creo que ese es disfrutemos cada rol. Y terminas sacrificando tu propia tranquilidad. Disfrutemos lo que estamos viviendo, cada etapa que estamos viviendo, estemos solas, acompañadas, con esposo, sin esposo, con hijos lejos, con hijos grandes, con hijos pequeños. Creo que la clave está en gocémonoslo, ¿no? Y tengamos amigas. Creo que es tan importante, yo hablaba con mi mamá en estos días, porque creo que las mujeres se van creciendo y se van cerrando. Sí. O sea, lo vivo con mi mamá, entonces, ¿qué haces, mamá? No, aquí en la casa, no. Sí. No, mamá, busca un club de costura. Le dije ayer, busca un club de costura, mamá. Consigue amigas, por favor, necesitas cambiar, necesitas respirar, necesitas darte un aire para poder tener estos espacios de tomarte un café. Marce, necesitamos amigas. Sí, así es. Necesitamos amigas. Yo aprendo mucho de ti y creo que valoro mucho la mujer que tú eres y como decimos en nuestro programa, los mejores aprendizajes salen de un cafecito con amigas.